tal? Bienvenidos amigas y amigos internautas a una nueva edición de El Salvador Today. Hoy queremos hablar con todos ustedes sobre prevención y de por qué es tan importante estar prevenidos. Por supuesto, este tema lo retomamos a partir de la tragedia que están sufriendo nuestros hermanos mexicanos. Ya como todos lo vimos ayer, digamos, el terremoto que se dio cerca de la 1 de la tarde está ya cobrándose la vida de más de 200 personas, y esto, digamos, por la cercanía tiene que recordarnos nuestra propia vulnerabilidad. Para hablar de estas situaciones me acompaña Ricardo González, quien es coordinador interinstitucional de Protección Civil, nada más que con 22 años de experiencia, sin duda una autoridad en el tema. Licenciado, primero que nada, gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado, buenos días. Gracias por permitirnos estar acá en este medio de comunicación que nos permite pues transferir estas recomendaciones a la población, llámese no solo para terremotos, inundaciones, incendios, otro tipo de situaciones que conlleven a una emergencia. Gracias. Quiero recordarles a todos que nuestro primer bloque es cortesía de Megablock, que es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios, servicios y ofertas al 25 23 2300 o visite nuestra página web en megablock.com.sb. Licenciado, quiero comenzar esta entrevista primero reiterando nuestra solidaridad con el pueblo mexicano. También sabemos que hay muchos salvadoreños residiendo en México y pues rezamos para que todos estén bien y no se pierdan más vidas y puedan recuperarse pronto de esta tragedia tan terrible. Debe sin duda esto recordarnos que nosotros también con El Salvador somos un país altamente vulnerable, no solamente a fenómenos meteorológicos como tormentas, inundaciones, huracanes, pero tal vez algo que ha marcado nuestra cultura, ¿no?, y nuestra historia son los terremotos. La pregunta que sin duda resuena más y debe ser más importante en estos momentos es: ¿por qué es importante estar preparados? ¿Por qué es importante la prevención ante fenómenos naturales en El Salvador? Bueno, como le mencionaba al principio, gracias por permitirnos estar acá. En primer punto, pues en la medida que cada uno de nosotros como seres humanos, en nuestra familia, estemos preparados, vamos a saber responder a estos eventos. Eventos que hablamos de un terremoto, es un evento súbito. No nos da oportunidad para decir, hoy voy a hacer esto, sino que el momento se da y hay que actuar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos con nuestras familias, ¿verdad? Con nuestras familias, hacer un plan familiar desde nuestras viviendas, pues identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los recursos que tengo, tanto en mi hogar como en la misma comunidad, que haya cerca un cuerpo de socorro, que esté la policía, que hayan directivas comunales, ¿verdad?, que la misma comunidad, ¿verdad?, esté organizada. Eso ayuda, pues, en su momento, pues, que el impacto del evento, no es que el impacto lo vamos a ver, el impacto va a ser el mismo, pero sí vamos a reducir los daños que este puede causar, como por medio de la preparación, ¿verdad? Porque, como le mencionaba, si yo he edificado mi vivienda, ¿verdad?, que tiene daños por algo otro objeto que se hayan dado, hay zonas con pendiente y puede haber un derrumbe, eso me ayuda a mí a reducir y a salvaguardar mi vida, ¿verdad?, los daños. ¿Cómo empieza este proceso de prevenirnos, de prepararnos en familia, en comunidad? ¿Por dónde tenemos que comenzar? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Hacia dónde debemos ver la mirada? ¿Qué cosas debemos buscar? ¿Qué cosas debemos tener listas? ¿Cómo se hace eso? Sí, como le mencionaba, ¿verdad?, debemos hacer nuestro plan familiar, orientar a nuestros hijos, en el grupo familiar, a nuestra esposa, si viven nuestras madres, en caso pues que hay familias que viven, son grandes, orientar al grupo familiar, desde cómo evacuar la casa. En primer punto hay que mantener la calma. Si se da un movimiento sísmico, mantener la calma, alejarnos de los puntos que hemos identificado dentro del hogar, ¿verdad?, cuáles son los riesgos, entonces alejarme de esos puntos y esperar con calma a salir, como dice, en orden de mi vivienda, que se supone que ya se tiene un punto de seguro en mi zona de hogar, ¿verdad?, donde yo vivo. Debo tener ese punto de encuentro. Además de eso, pues dejar, digamos, salidas libres. Uno en vez de sus casas, pues tiende a atender mesas, basureros que uno deja ahí, allí. Sí. Entonces esos son digamos, nos reduce
la ligereza con que podemos evacuar nuestra casa. Ese es un punto. El segundo punto, pues en el caso de la familia, si un evento es ya en horas que nuestros hijos están en los centros de trabajo o en los mismos, son niños menores, hay que tener un punto de encuentro, ¿verdad? Ver quién va a recoger a nuestros hijos, así sucesivamente. La preparación, por ejemplo, depende, imagino yo, mucho, como usted lo dice, de la configuración familiar. Y también, imagino yo, en un alto grado depende de dónde residimos. Es decir, porque debe ser diferente, digamos, la preparación o la evaluación de riesgos que puede hacer una persona que vive en San Salvador, o ya sea en la colonia, digamos, la colonia Libertad, en la colonia, por decir algo, cerca de la zona del zoológico, por la zona de la Nacional, en la colonia Escalón. Cada una tiene como diferentes riesgos, porque además están en diferentes niveles, digamos, en diferentes también zonas geográficas. Por ejemplo, alguien que vive también en la zona rural, ¿verdad? ¿Cómo debe cada una de estas personas, cada uno de nosotros, ¿no? Dependiendo de dónde vivimos, comenzar esa evaluación del lugar? Si yo vivo, por ejemplo, en el campo, ¿dónde debo comenzar a evaluar mis riesgos? Bueno, en el campo hay que recordar que por la misma estructura, pues hay casas que son mixtas y casas que no son de un material pesado, cemento o bajareque. Ver el bajareque sí es un riesgo, porque sabemos que en el campo, pues la mayoría, eso pues también hacer su análisis de riesgo, pues yo mencionaba al principio, hay un plan familiar. Este plan familiar pues se ha llevado a las comunidades, ¿verdad? No llámese no solo aquí a nivel de San Salvador, sino que a nivel nacional, ¿verdad? En el cual pues se le está haciendo el llamado a la población, y han puesto pues en muchos lugares que ya la gente se ha trabajado con esta ficha familiar de cómo elaborar su plan, y en esos puntos se hace también su evaluación de riesgo, se ubica cuál es la ruta de evacuación que van a tomar. Ahora, como usted mencionaba, no es lo mismo el riesgo en un punto de estos que hablamos, en una colonia, en un cantón, donde también pues la gente puede sufrir el impacto de un terremoto, pero es menos en el caso porque la estructura física puede ser diferente. Sí. Y la saturación de población, aquí si hablamos de San Salvador, hay una sobrepoblación, está superpoblado. Eso también, la vulnerabilidad en la población incrementa, no solo, ¿verdad?, porque se hace por los edificios, ¿verdad?, por la parte también de evacuarse, ¿verdad?, por la misma sobrepoblación que le menciono, y los congestionamientos que se hacen. Pero sí, lo principal es tener el plan familiar. Además de eso, podemos mencionar que todas las empresas deben de tener sus planes de emergencia. Entiendo. Saber orientar a sus empleados qué van a hacer en el caso de una emergencia, cómo identificar sus riesgos en su oficina, cómo evacuarse a la zona segura, porque si no lo tenemos, difícilmente. Ha pasado en otros momentos que se han dado estos eventos en nuestro país, que la gente se queda estática, no sabe para dónde agarrar. En esos momentos el ser humano pierde un poquito pero por eso en el llamado que se hace aquí en la preparación, dice, mantener la calma, ubíquese, aunque esté en su misma casa, tiene que ubicarse en qué punto está para saber qué ruta va a salir, tomar para evacuarse. Tercero, salir tranquilo, no salir en carrera, porque si sale en carrera, ahí va a ocasionarse una lesión. Caerse, ¿no? Sí. Usted mencionaba precisamente las dificultades que se dan por la sobrepoblación, el hacinamiento, me imagino también un poco el desorden con que han crecido nuestras ciudades. De eso vamos a hablar enseguida cuando volvamos para nuestro segundo bloque. Le pido que nos acompañen una breve pausa. Ustedes también, amigos internautas, enseguida regresamos.
Gracias por continuar en sintonía de El Salvador Today. Continuamos hablando sobre vulnerabilidad y cómo prepararnos y prevenirnos para reducir el impacto de eventos naturales en el país. Antes de continuar, quiero recordarles que nuestro segundo bloque es cortesía de Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bristo, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres y todo bajo el concepto de moda y café. Continuamos, licenciado, terminamos el bloque anterior hablando un poco sobre los problemas que se dan a partir de la sobrepoblación, un poco el desorden con que han crecido nuestras ciudades. Eso creo que es bien evidente para todos, desde San Salvador, Soyapango, Ilopango, tal vez mexicanos incluso, son algunas de las zonas donde ese tema de la sobrepoblación, el hacinamiento incluso, es más evidente. Estas zonas, las zonas que tienen estas condiciones son más vulnerables que otras, ¿y por qué? Sí, hay que recordar que entre más sobrepoblado está una comunidad, eso implica que los planes de trabajo tienen que ampliarse más, o sea, prepararse más, incluir más gente en estos comités de protección civil que se están conformando, llámese comunidades, llámese colonias, llámese municipios enteros, ¿verdad? Que las comisiones municipales deben de tener sus planes de emergencia, de preparación para afrontar cualquier situación que se dé. Sabemos, como usted mencionaba al principio, como país hace, 5 años, 6 años daban quizás un 87% del riesgo a nivel del país que había, no solo riesgo por terremotos, riesgo por inundaciones, riesgo por las tormentas tropicales y otro tipo de deslizamientos, ¿verdad?, que se dan. Entonces, todo eso, el nivel de riesgo, pues a nivel de país siempre se mantiene, ¿verdad? En algunos puntos pues ha mejorado, se han hecho obras, ¿verdad?, de prevención, pero eso no quita de que debemos de seguir con la preparación. Usted como coordinador interinstitucional tal vez podría ayudarme a aclarar una cuestión. ¿Cómo se logra, digamos, coordinar la preparación que uno debe tener en la casa con la preparación que deben tener las instituciones educativas, ¿no?, donde están nuestros hijos, ya sean pequeños, adolescentes, pueden ser hasta universidades, kinders, y la preparación, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo también? Porque todo, digamos, debe estar engranado para permitir en una situación de emergencia, primero, salvaguardar las vidas y segundo, la reunificación de las familias en lugares seguros. ¿Cómo se logra coordinar todo esto, digamos, no solamente por el hecho de que son muchas personas, sino además por la distancia, por la separación física? Sí, bueno, ahí más que todo, como usted lo menciona, la concientización en la población en general. Si hablamos de la familia, concientizar a mi grupo, a mi núcleo familiar. Si es en cada una de las instituciones de trabajo, concientizar al empleado que debe de prepararse, ¿verdad?, porque si no, pues a la hora del momento, a la hora de la emergencia, a la hora del sismo, pues no va a hallar qué hacer. Y si hablamos a nivel nacional, pues hay que tener un plan nacional. Nosotros como Protección Civil, si nos enmarcamos, digamos, hace 15 años, habían planes, pero planes un poco vagos. A partir de 2006, que fue creada la Ley de Protección Civil, en la cual establecía que debería de crearse un sistema, se creó el sistema, se elaboró un plan nacional. El plan nacional enmarca alrededor de 9 escenarios, llámese inundaciones, llámese terremotos, llámese de incendios forestales, estructurales, también emergencias con materiales químicos. Sí. Entonces hay una serie de planes que se tienen ya. Esos planes se ponen en práctica, ¿verdad? Como le mencionaba al principio, hay un simulacro nacional para este 10 de octubre, van a participar los centros escolares, va a participar la familia si quiere participar. En su hogar puede participar si quiere integrarse, pues por lo menos yo puedo participar en mi casa y decirle, miren, amigo familiar, vamos a poner en práctica el plan familiar que he hecho. Vamos a ver si es cierto que lo que hemos hablado, porque como dice, hablar es una cosa, actuar es otra cosa. Y en los centros de trabajo deben de poner en práctica esos planes familiares. Y a nivel, ¿verdad?, de digamos, ya comisiones departamentales, también deben de poner en práctica sus planes que han elaborado para ejecutarse en el momento de la emergencia. Excelente. En el caso de este simulacro que vamos a tener en el aniversario del terremoto de 1986, todos los centros escolares van a estar participando, digamos, y tal vez un poco sobre cómo se mide la efectividad, el éxito de una preparación de un evento de este tipo. Bueno,
En primer punto, lo que le mencionaba, la concientización, cada uno de en primer punto, los profesores. Los educadores deben de estar convencidos de que la preparación es la parte fundamental. Si ellos no están convencidos, prácticamente, pues, el alumno no va a participar. Entonces, deben de convencer al alumno, nada más que todo, pues, si hablamos de diferentes edades, los niños, pues, ellos fácilmente les dicen, vamos a evacuar el edificio, y ellos participan. El joven, entre ya va más a la adolescencia, pues ya es un poquito más complicado, pero sí, a nivel nacional, como mencionaba, anda quizás por un 80% de los centros escolares que van a participar, llámense, ¿verdad?, nacionales, privados, ¿verdad? En caso de los privados, pues también deben de tomar conciencia, el llamado que le hacemos también a los colegios privados, pues que más que todo nosotros estamos haciendo énfasis en los centros escolares nacionales, pero también el llamado a los centros escolares privados, que deben de integrarse, deben participar en estos ejercicios, porque eso nos va a ayudar a la preparación para cuando se dé una emergencia por un terremoto. Si no nos preparamos, difícilmente vamos a poder afrontar esa situación. Ayer, a raíz de siempre el terremoto, ¿no?, que afectó a nuestros hermanos mexicanos, Cruz Roja compartía una imagen que se circuló mucho por redes sociales, ¿no?, que era sobre la mochila de 72 horas, que le llaman ellos, que es básicamente un maletín básico para atender estas emergencias, para poder sobrevivir, digamos, un periodo de 72 horas sin recibir ayuda tal vez institucional. ¿Cuál es la importancia de este maletín básico? ¿Comparte con Protección Civil también esta recomendación? ¿Y cómo, digamos, hay que irlo adecuando a nuestras necesidades particulares? Sí, mire, la mochila esa básica, ¿verdad?, vamos a llamarle un botiquín, sí, ¿verdad?, debe llevar su medicina, porque puede ser una persona que padezca una enfermedad crónica, debe tener su medicamento, como usted bien lo dijo, para mientras llega el apoyo externo. Nosotros, llámese a nivel familiar, llámese a nivel de comunidad, llámese instituciones que sufren una situación de emergencia, nosotros mismos vamos a dar la primera respuesta. Debemos estar preparados para eso. El apoyo externo llega después. Cuando llega, pues pueda que alguien, si no tenemos los insumos, que en este caso hablamos de esta mochila de emergencia, llámese medicamento, si es en la noche tiene que tener su linterna, tiene que tener, que sea una mudada que le llamamos, o ropita, pues no sabe cómo le va a tocar, debe tener comida, por lo menos se hace llamado comida enlatada, ropa para lluvia, porque no sabemos si va a ser situación de invierno, fósforos, puede tener también sábanas, una mochila pues de emergencia, pues primeras 72 horas. Y lo que les mencionaba, lo principal es, si hay familias que tienen personas que padecen una enfermedad, sus medicamentos, por lo menos tener como un stock ahí, que no lo va a tener, digamos, ahí, porque en vez de la medicina tiene vencimiento, pero sí debe de tener algo que le va a servir, por lo menos, para las primeras horas o un día, ¿verdad? Que este paquete se le llama la mochila de emergencia para 72 horas. Comida ligera, comida que no va a necesitar cocina para estarla calentando, sino que simplemente la abre, ¿verdad? Y ahí por lo menos se sustenta, por lo menos para aguantar las 72 horas. Este paquete, esta mochila debe también, imagino, ajustarse a las necesidades de cada individuo, ya sea si la familia es grande, si la familia es pequeña, por ejemplo, si hay adultos mayores que puedan requerir atención especial, o también si hay bebés en la familia. ¿Cómo, o en estos casos en particulares, tal vez un poco extremos, qué es lo que no debe faltar en esa mochila? Sí, ahí como usted menciona, si es una familia que tiene niños menores que todavía están siendo amamantados, pues tener su lechita, tener pampers para los niños, pues, porque necesitan tener medicamentos para el niño, y si son ya adultos mayores, también tener lo necesario que este adulto mayor necesita. Su comida, que sabemos, en vez hay comidas que son para adulto mayor, debe tener eso, debe llevar esta mochila de emergencia. Tiene niños, lo que le menciono, debe de tenerlo para por lo menos 72 horas. Y como lo vuelvo a mencionar, si hay algún paciente dentro, debe de tener también ese paquetito. O sea, en la mochila no quiere decir, va a depender cómo usted la va a armar, dependiendo de su núcleo familiar, dependiendo a las necesidades de cada uno de los miembros que conforman el núcleo familiar.
Y lo que hablamos, si hay niños, si hay adultos mayores, de eso va a depender. Gracias. Vamos a hacer en este momento nuestra segunda pausa, pero queremos regresar para hablar de la importancia de la comunicación en estas situaciones de emergencia. Con eso regresamos. Quédese por favor con El Salvador Today. Don't stop. 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 Gracias amigos y amigas internautas por quedarse con El Salvador Today. Quiero recordarles que puede enviarnos preguntas y comentarios a través de Twitter a nuestra cuenta @croniosb y también a mi cuenta personal, aparezco como @Luis Alvarado, a sus órdenes. Licenciado, quiero por favor que me ayude a enfatizar la importancia de la comunicación en estas situaciones de emergencia y un énfasis especial en el tema de una comunicación seria, ¿no? Porque también por las experiencias recientes y por ejemplo en la del 2001 también se da esto de la circulación de historias, de rumores, de cuestiones totalmente imprecisas que parecieran, ¿no?, venir de una fuente fidedigna, pero absolutamente nada que ver. Empezando por lo más general, ¿no?, la importancia de la comunicación en estas situaciones de riesgo. ¿Cómo podemos incluir eso dentro de nuestro plan familiar, como usted lo decía, la importancia que tiene? ¿Cómo podemos incluir el tema de comunicación y saber que es realmente vital, que nos permite además, ¿no?, actuar con calma una vez que sabemos que nuestros seres queridos, nuestra familia o amigos están bien, dónde están? A partir de ahí podemos ya tomar otras decisiones, pero mientras tanto se genera una incertidumbre que puede llevarnos a tomar acciones un tanto apresuradas. Sí, esto de la comunicación pues tiene que, en nuestro caso como Dirección General de Protección Civil, ya usted lo mencionaba, pues en vez de se dan rumores, ¿verdad? Eso pues en lugar de crear un ambiente de calma en la población, crea un momento de pánico. En ese momento pues nosotros como Dirección General de Protección Civil pues somos el ente rector, el ente que coordina, el ente que da mensajes, ¿verdad?, el llamado a la población, pues en este caso pues del llamado que hacemos por medio de los medios de comunicación, que la información benedigna viene de Protección Civil. En el caso de que se le dan medidas preventivas, el llamado que se va a hacer, la alerta que se va a hacer, entonces la familia debe estar pendiente, ¿va?, correcto, con su radio. Por eso usted ve el plan, la mochila lleva un radio, debe tener su radio de comunicación. ¿Para qué? Para estarse enterando de cuál es la situación. Entonces, como Protección Civil damos esos mensajes, esos boletines de prensa que llegan a la familia, empresas, a nivel nacional. Ahora, si hablamos de cuál es la comunicación que yo debo de tener con mi núcleo familiar, pues también otros medios, pues, ¿verdad?, el teléfono, lo que yo mencionaba, hay radios que en momentos de emergencia pues guardan no se cae la frecuencia, pero sí, pues es lógico, pues hay otros medios que
que como familia tal vez nos detienen, pero dentro del plan familiar que podemos hacer, poner puntos de encuentro, digamos, la comunicación que yo voy a tener con mi esposa, con mi compañera, lo que sea, digamos, si trabajo en la parte de San Salvador, en qué punto nos podemos encontrar y ahí salir juntos hacia la casa. A mis hijos, decirle, mire, la comunicación que usted vamos a tener pueda que sea nula, pero usted sabe que se va a quedar en tal punto. Porque usted mencionaba, cuando hay una emergencia, pues nos sofocamos y yo quiero saber cómo está mi hijo, cómo está mi mamá, o mi esposa, o alguien que a mí que yo sé que, a ver cómo está. Entonces entra aquella desesperación, y en esa desesperación hay incluso recomendaciones, que si yo estoy en un punto donde no tengo que salir, mejor no salgo. Porque entonces si yo salgo con mi vehículo, ¿qué pasa? Saturo más la vía de tránsito, la vía de comunicación. Cuando las instituciones de emergencia tienen que circular en un punto, yo me he sumado a ese ese desorden, el tráfico. Entonces es otro llamado para la población. Si usted está en un lugar donde está tranquilo y sabe que su familia está bien y todo, no tiene que irse de su casa, pendiente de la información que Protección Civil va a estar dando a través de todos los medios de comunicación, llámese radiales, televisivos y escritos, pues vea que van a estar dando la información en el momento indicado para que, ¿qué es el paso que va a seguir la población en general? Recientemente para cuando se estaba dando el enjambre sísmico aquí en San Salvador, sucedió que circulaba principalmente a través de la red de WhatsApp un audio donde se daba precisamente eso que hablábamos, ¿no? El anuncio de un gran terremoto que iba a ocurrir en determinado momento, en determinadas zonas, y que de hecho hacía mención dentro de ese audio a fuentes oficiales, pero evidentemente no era nada de eso. La actitud más correcta, lo mejor que nosotros podemos hacer como ciudadanos cuando nos llega un mensaje de eso, cuando escuchamos algo de eso, ¿cuál debe ser? No, cuando uno se da cuenta de esos rumores o mensajes que alguien está enviando, pues hay que recordar que también el delincuente hace su propia estrategia, ¿verdad? A la población, ¿verdad? ubica y ahí también aprovechamos para crear este pánico y decir, miren, en tal punto va a haber esto, evacúe de su casa. Pero como lo mencionaba al principio, el ente rector en este momento de dar indicaciones, la Dirección General de Protección. El otro ente que también nos da información de acciones a seguir es el Ministerio de Medio Ambiente a través del Observatorio Ambiental. Pero en sí, la población en general lo primero que debe hacer es comunicarse al ente que tiene la veracidad y la confirmación de la información, ¿verdad? Porque en vez de lo que le mencionaba, hay gente inescrupulosa que se ocupa de eso, pues, para cometer su fechoría, porque ahí entra de todo, ¿verdad? Sí. Y si la población se deja llevar por todo eso, caemos en el juego, ¿verdad? Entonces el llamado de la población debe de hacerse, de informarse a través de las instituciones, ¿verdad?, que tienen la credibilidad en el manejo de la información en el caso de una situación de emergencia. A nivel institucional, y para dar uno de los ejemplos más dramáticos, ¿no?, a nivel institucional, ¿qué lecciones dejó o dejaron los terremotos del 2001, de enero y febrero de 2001? Bueno, a nivel institución, yo estaba ahí. La lección es que deberíamos de estar, como dicen, en ese entonces era todavía COEN, Comité de Emergencia Nacional. Había instituciones que conformaban el sistema. Antes se le llamaba Sistema de Emergencia Nacional. Sí. ¿Verdad? Pero la lección es que deberíamos de estar preparados, deberíamos de organizarnos. En ese entonces todavía no había una ley. La ley nos hacía el llamado, cuando fue creada la ley, a tener un plan de emergencia nacional. A partir de 2005 fue que se creó ya directamente el sistema, se comenzó a dar los pasos, pero en el 2001, yo por lo menos mi experiencia queda de que no había esa organización, no había esa preparación. Había instituciones, pero no estaba. Yo me recuerdo en las colinas, allá fue un desorden. Sí, todo el mundo llegó a querer sacar gente, otros que llegó a trabajar y querer también, porque hay gente que llega a ver qué saca, sí, lucro personal. Entonces,
Vea, más que todo el mensaje, a mí, por lo menos, que no estábamos organizados. Hoy, si hago una comparación con ese momento, hoy ya hay una ley, hay un plan nacional, hay una territorialidad de delegados departamentales y municipales, hay comisiones comunales de protección civil organizadas, y también se les ha dotado de recursos también para que ellos puedan ser los primeros respondedores, llámese en situaciones de terremoto, inundaciones, incendios o otro tipo de situación que se pueda dar. Hoy cuando hay un evento, digamos, cuando las instituciones llegan, ya la gente de la zona está haciendo las acciones de respuesta en base a la preparación que se le ha dado, ¿verdad? Porque para actuar tengo que saber qué voy a hacer, tengo que estar preparado. Si la población no está preparada, pues prácticamente que quiera hacer algo no va a poder hacerlo. Y en esta época, en este momento en el que El Salvador está, digamos, en términos por lo menos de fenómenos naturales en calma, ¿cuál es la misión y qué es lo que nos hace falta, digamos, todavía? La misión ahorita es fortalecer la parte de coordinación institucional, que el sistema, estamos activados, ¿verdad? Pero que fortalezca esa parte, a nivel de cada sector, ¿verdad? A nivel de Dirección General de Protección, a nivel del Sistema Nacional de Protección Civil, hay 8 comisiones. Antes no había, habían sin número de instituciones, llegaban al centro, no sé si usted lo recuerda, ha ido en aquellos momentos, el centro de operaciones, ahí convergían todas las instituciones, ayudaban. El Ministerio de Gobernación. Ayudaban, sí, ayudaban, pero como le mencionaba, es más fácil caminar en un camino donde usted sabe que hay 5 o 3 carros, que caminar en un camino, en una calle donde hay 50. ¿Qué lo quiere decir con eso? Que se saturaba ese punto donde teníamos que dar la respuesta. Hoy no. Hoy está el centro de operaciones, pero en este centro de operaciones solo está un representante de cada comisión. Ahí hay uno de servicios de emergencia, hay uno de logística, hay uno de albergues, hay uno de salud, hay uno de asistencia humanitaria, ¿ya? Y así sucesivamente. Desde allí estamos alimentando las salas de situación que están en cada uno de los lugares. Si hablamos de servicios de emergencia, ¿quién coordina la comisión la coordina Cuerpo de Bomberos? ¿Quiénes la integran? Está Cruz Roja, está Cruz Verde, está Comandos, está Fuerza Armada, está Policía y otras ONG que tengan que ver con la respuesta. Entonces, se nos facilita más, ¿verdad? Entonces, hoy lo que estamos haciendo es fortalecer esa institución. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Ha sido sin duda muy edificante poder conocer y saber todo el trabajo que se está haciendo antes de que se nos vengan encima, digamos, estos problemas, estos fenómenos naturales. Y lo más importante que creo yo que es lo que debemos rescatar todos de esta entrevista es la preparación, la necesidad y la vitalidad que tiene el poder estar preparados ante estos fenómenos. De nuevo, gracias y espero tenerlo aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, pues, y el llamado, como usted lo menciona, preparémonos desde nuestras familias, instituciones, empresas, hay que hacerlo. Si no nos preparamos, el evento va a venir y nos va a golpear con toda su fuerza. Gracias. Ese es el llamado con el que los dejamos y también con el agradecimiento por habernos acompañado una vez más en El Salvador Today. Volvemos el día viernes con otro tema que nos interesa a todos. Hasta entonces.